Imagina por un momento la sensación de haber caído de pronto en unas aguas profundísimas. No puedes hacer pie en el fondo, pero tampoco puedes nadar para mantenerte en la superficie. Estás suspendido. Con esa imagen tan potente, casi de pesadilla, René Descartes empieza una de las aventuras intelectuales más extraordinarias de la historia. Y es una imagen muy bien elegida, porque transmite a la perfección esa desorientación total. Pero es clave entender que no está hablando de un drama personal o, no sé, una crisis de ansiedad. No, no es eso. Es la conclusión a la que llega un intelectual en la cima de su formación, después de haber pasado por los mejores colegios de Europa. Es increíble pensar eso, que la educación más prestigiosa de la época pudiera dejar a alguien con esa sensación de vacío, de no saber a qué agarrarse. Exacto. Él mismo lo dice en su discurso del método. Escribe que al terminar sus estudios se encontró, y cito, embargado de tantas dudas y errores. ¿Y qué sacó en claro de todo ello? Pues que el único provecho que sentía haber secado era descubrir cada vez más mi ignorancia. Se dio cuenta de que todo lo que le habían enseñado, toda la filosofía que había estudiado durante años, era un campo de batalla donde no había ni una sola certeza. O sea, que se encuentra con un montón de opiniones brillantes, pero todas contradictorias. Todas. Y dice, esto no puede ser. Por eso la misión de nuestro análisis de hoy es seguirle en ese proyecto tan radical que se propone. Si todo el edificio del conocimiento está en ruinas, no voy a intentar poner parches. No, nada de parches. Voy a derribarlo todo y a empezar de cero. Buscará como Arquímedes un único punto de apoyo firme e inmóvil para reconstruirlo todo desde ahí. Una sola verdad que sea absolutamente indudable. Y para seguir ese camino nos vamos a guiar por sus dos textos fundamentales, donde narra esta aventura en primera persona, el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Pues vamos a ello. La primera fase de este plan es, como decías, la demolición. Antes de construir hay que echarlo todo abajo. Me gusta mucho la metáfora que usa, la de las ciudades antiguas que han crecido sin un plan, con calles torcidas y edificios viejos. Sí. Él prefiere la idea de una ciudad nueva, diseñada desde cero por un solo arquitecto, y se aplica esa idea a sí mismo. Edificar sobre un terreno que me pertenece a mí solo, es decir, su propia razón. Y esa demolición es un ejercicio increíblemente disciplinado. No es dudar por dudar, no es caer en el cinismo. Es lo que se conoce como la duda metódica. La duda como método. Eso es. La duda no es el fin, es la herramienta. Es como un filtro o un tamiz por el que va a pasar todas sus creencias. Solo se quedará con aquello que resista el ataque más corrosivo de la duda. De acuerdo. ¿Y cómo funciona ese filtro? Porque parece que lo aplica por capas, ¿no? Cada vez de forma más radical. Exacto. Es un proceso gradual. El primer nivel, el más obvio, es dudar de los sentidos. Claro. Los sentidos a veces nos engañan. La famosa anécdota que cuenta una torre que de lejos parece redonda, de cerca resulta ser cuadrada. O un palo metido en el agua, que parece que se dobla. El mismo ejemplo. Su conclusión es de pura prudencia. Es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. Si me han engañado alguna vez, ¿quién me asegura que no me están engañando ahora mismo? Vale, dudar de los sentidos. Eso lo puedo seguir. Pero de ahí a dudar de todo, hay un trecho. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es mucho más potente. La duda sobre la propia realidad. Es el famoso argumento del sueño. Él se pregunta, ¿cómo puedo estar absolutamente seguro de que no estoy soñando ahora mismo? He tenido sueños increíblemente vívidos que, mientras duraban, parecían totalmente reales. Cierto. Como él dice, todo lo que he sentido despierto, he podido también creer alguna vez que lo sentí estando durmiendo. Y no hay una marca, una señal definitiva que nos permita distinguir el sueño de la vigilia. Espera un momento. Dudar de mis sentidos, vale. Dudar de si estoy soñando, puedo seguir el experimento mental. Pero cuando parece que ya no se puede ir más lejos, Descartes introduce su arma definitiva. El genio maligno. La hipótesis del genio maligno. Esto ya suena a llevar las cosas a un extremo casi paranoico. ¿Por qué necesitaba ir tan lejos? Porque el argumento del sueño, aunque es muy potente, tiene un límite. Incluso en sueños parece que hay ciertas verdades que permanecen. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, las matemáticas. Soñando despierto, un cuadrado parece tener 4 lados.
Y 2 más 3 parecen ser 5. Para poder dudar de eso, de las verdades más evidentes de la razón, necesita una herramienta aún más poderosa. Y ahí es donde se inventa esta figura. ¿Y qué es exactamente este genio maligno? Es un experimento mental, una suposición llevada al límite. Se plantea, ¿y si en lugar de un Dios bueno, fuente de toda verdad, lo que existe es un ser no menos astuto y burlador que poderoso que ha puesto toda su industria en engañarme? Un ser que podría hacer que me equivocara cada vez que pienso que 2 más 3 son 5. Justo eso. No es que él crea que exista, es una hipótesis de trabajo para llevar la duda a su máxima expresión. Si consigo encontrar una verdad que resista el engaño de un ser omnipotente, entonces... Entonces habrá encontrado su certeza absoluta. Exacto. Vale, entiendo. Es como el test de estrés definitivo para cualquier idea. Si una creencia sobrevive al genio maligno, es indestructible. Así que después de este apocalipsis intelectual, donde ha dudado de su cuerpo, del mundo exterior y hasta de las matemáticas, ¿qué queda en pie? En el fondo de ese abismo, cuando parece que no queda nada, encuentra la roca. Y lo que queda es el propio acto de dudar, el propio pensamiento. O sea que el simple hecho de que me esté haciendo la pregunta de si existo ya demuestra que existo. El pensamiento se valida a sí mismo. Precisamente. Ese es el momento del gran descubrimiento, el famoso cogito ergo sum. Pienso, luego soy. La lógica es impecable. ¿Es que lo es? Por mucho que ese genio maligno me engañe, para ser engañado tengo que existir. Puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que yo, el que duda, existo mientras estoy dudando. Yo soy, existo. Esto es cierto, concluye. Pero añade algo importante. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que dure mi pensar. Si dejara de pensar, no tendría ninguna prueba de mi existencia. Es una certeza muy particular entonces. No dice soy un ser humano que existe, sino soy mientras pienso. Y eso lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es este yo que ha descubierto que existe? Buena pregunta. Si ha puesto en duda su cuerpo, sus manos, su cara, no puede definirse por nada de eso. Exacto. Su respuesta es radicalmente simple. Soy una cosa que piensa. Un res cogitans. Una cosa que piensa. Es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón. La esencia de mi ser, lo único de lo que puedo estar absolutamente seguro, es que soy pensamiento. Todo lo demás es dudoso. Y para demostrar que conocemos mejor nuestra mente que nuestro cuerpo, utiliza un ejemplo que a mí me parece brillante. El trozo de cera. Es un argumento extraordinario, ¿sí? Nos pide que imaginemos un trozo de cera recién sacado de la colmena. Vale. Podemos describirlo con los sentidos. Tiene un olor dulce a miel, un color amarillento, es duro, frío al tacto, tiene una forma determinada. Pero si acercamos esa cera al fuego. Todo cambia. Todo. El olor se va, el color se oscurece, pierde su forma, se derrite, se vuelve líquida, caliente. Para los sentidos es algo completamente distinto. Y sin embargo, yo sé, sin ninguna duda, que sigue siendo la misma cera. Ahí está la clave. ¿De dónde viene esa certeza? No puede venir de los sentidos porque ellos solo me informan de un cambio radical en todas sus cualidades. Claro. La certeza de que la cera permanece siendo la misma viene de lo que él llama una inspección del espíritu, un juicio del entendimiento. Mi mente es la que concibe la esencia de la cera, que no su color o su olor, sino el ser algo extenso, flexible y mutable. Esos son conceptos, ideas de la mente. Ah, ya veo. Lo que conozco no es la cera que toco y huelo, sino la idea de cera que tengo en la mente. Y la conclusión es demoledora. ¿Cuál? Si para conocer algo tan mundano como un trozo de cera dependo fundamentalmente de mi mente y no de mis sentidos, ¿con cuánta más certeza y claridad me conozco a mí mismo, que soy la propia mente que está juzgando? Exactamente. La conclusión es que mi propia existencia como cosa pensante es el conocimiento más cierto y evidente de todos. Es un punto de partida, pero también parece un callejón sin salida. Un poco sí. Está solo en su mente, convencido de que existe, pero sin ninguna garantía de que haya algo más allá afuera. ¿Cómo sale de esa cárcel del solipsismo para reconstruir el mundo? Es el siguiente gran desafío, y para superarlo, la argumentación da un giro que a muchos lectores modernos les sorprende. Recurre a Dios, pero no como un acto de fe ciega, sino a través de lo que él considera una demostración racional. A ver, entiendo la lógica hasta ahora, pero para alguien de hoy en día, ese salto de «estoy solo en mi mente» a «por lo tanto voy a probar que Dios existe»
puede sonar a un truco de sombrero. Puede sonar a eso, sí. Generó debate desde el principio, pero dentro del marco de su sistema tiene una lógica interna muy fuerte. A ver, explícala. Empieza analizando el contenido de su mente, las ideas que tiene, y se da cuenta de que entre todas sus ideas hay una muy especial, la idea de un ser perfecto, infinito, omnipotente, omnisciente. Vale, tiene esa idea. ¿Y? Entonces aplica un principio que él considera evidente, el principio de causalidad. Dice que debe haber al menos tanta realidad en la causa como en el efecto, y se pregunta, ¿de dónde ha salido esa idea de un ser infinito y perfecto? No puede haber salido de la nada. Ni tampoco puede haberla creado él mismo, porque él es un ser finito, imperfecto, un ser que duda. Un ser imperfecto no puede ser la causa de la idea de un ser infinitamente perfecto. Es como decir que de un charco no puede salir un océano. Es una buena analogía, sí. Por lo tanto, concluye, la única causa posible para esa idea es que haya sido puesta en su mente por un ser que realmente posee todas esas perfecciones. Ese ser, por definición, es Dios. Dios existe y es la causa de la idea de Dios que yo tengo en mí. Esa es su conclusión. Bien, aceptemos el argumento por un momento. ¿Qué función cumple este Dios en su sistema? Porque no parece que sea simplemente para apuntalar su fe religiosa. En absoluto. Es la clave de bóveda de todo el edificio del conocimiento. Es una necesidad lógica para poder seguir construyendo. Si Dios es un ser perfecto, una de sus perfecciones tiene que ser la veracidad. Claro. Un ser perfecto no puede ser un engañador, porque, como dice Descartes, en el engaño y en el fraude hay una especie de imperfección. Ah, claro. Y eso desactiva por completo la hipótesis del genio maligno. Exactamente. El genio maligno era una posibilidad lógica mientras no supiera nada más. Pero ahora que ha demostrado la existencia de un Dios perfecto y bueno, ya no hay un demonio burlón en el centro del universo, sino un Dios que es garante de la verdad. ¿Y si Dios no es engañador? Entonces, mi facultad de razonar, que Dios me ha dado, no puede estar diseñada para equivocarse sistemáticamente. Por lo tanto, todo aquello que mi razón concide de forma clara y distintamente tiene que ser verdadero. La existencia de Dios se convierte en la garantía de que el mundo exterior existe y de que las matemáticas son fiables. O sea que, irónicamente, la certeza de toda la ciencia y de la realidad material depende para Descartes de esta prueba de la existencia de Dios. Es el puente que le permite salir de su propia mente. Es el único puente posible en su sistema. Sin Dios estaría atrapado para siempre en el cogito. Una vez garantizada la existencia de la realidad externa, Descartes se lanza a explicar la naturaleza de las cosas y, sobre todo, del ser humano. Y aquí es donde introduce una de las ideas más influyentes y problemáticas de toda la historia del pensamiento. El famoso dualismo cartesiano. La idea de que la realidad está compuesta por dos tipos de sustancia fundamentalmente distintos. Dos tipos, ¿vale? Por un lado, la res extensa, la cosa extensa, que es el cuerpo y el mundo material. Su esencia es la extensión, el ocupar un lugar en el espacio. Es divisible, se puede cortar en partes y funciona según las leyes de la mecánica, como una máquina. Una máquina. Sí, él ve el cuerpo, tanto animal como humano, como una máquina que por ser hecha de manos de Dios está incomparablemente mejor ordenada que cualquiera que podamos inventar nosotros. Y por otro lado el alma, la res cogitans. La cosa pensante. Su esencia es el pensamiento. No es extensa, no ocupa espacio, no está sujeta a las leyes de la física y por lo tanto es indivisible. Como él mismo dice, no podemos concebir media alma. Y al ser inmaterial, es inmortal. Eso es. Esta idea de separar mente y cuerpo de una forma tan tajante, ¿qué consecuencias tuvo? Porque me da la impresión de que ha marcado toda nuestra forma de pensar, desde la ciencia hasta cómo hablamos de nosotros mismos. Las consecuencias han sido incalculables. Por un lado, liberó a la ciencia. Al decir que el mundo material es una máquina, le dio permiso a la física para estudiarlo sin meterse en cuestiones teológicas. Pero por otro lado, creó el llamado problema mente-cuerpo, que ha sido un quebradero de cabeza para la filosofía durante siglos. El problema de cómo interactúan si son tan distintas. Justo. Si son dos sustancias tan radicalmente diferentes, ¿cómo demonios interactúan? Antes de llegar a eso, hay una consecuencia de este dualismo que me parece brutal. Su visión de los animales. Si el alma es puro pensamiento y los animales no piensan como nosotros, ¿qué son para Descartes? Son puros autólapas.
máquinas biológicas muy complejas, pero máquinas al fin y al cabo, sin alma, sin pensamiento y por tanto sin conciencia ni sentimientos tal y como los entendemos. Perdona que te interrumpa, pero es que esto es tremendo. ¿Realmente quería decir que un perro no siente dolor? ¿O que simplemente no tiene un pensamiento sobre el dolor como lo tenemos nosotros? Es una de las interpretaciones más controvertidas de su obra. Él diría que la reacción de un perro al dolor es una reacción mecánica, como el resorte de un reloj. No hay una experiencia subjetiva, una conciencia de «me duele». Es durísimo. Y para distinguir a un ser humano, que es la unión de alma y cuerpo, de una de estas máquinas, propone dos pruebas muy claras. ¿Cuáles son? La primera es el lenguaje. Ninguna máquina o animal, dice, puede arreglar un conjunto de varias palabras y componer un discurso que dé a entender sus pensamientos. Un loro puede repetir palabras, pero no demuestra pensar lo que dice. No responde con sentido a situaciones nuevas. Exacto. Y la segunda prueba es la razón universal. Las máquinas y los animales actúan por la disposición de sus órganos para tareas específicas. Un reloj mide el tiempo, pero no puede tejer una tela. La razón humana, en cambio, es un instrumento universal que puede servir en todas las coyunturas. Es flexible, adaptable y creativa. Entendido. Pero volvemos a la pregunta de antes. Si somos una unión de mente y cuerpo, de dos sustancias tan distintas, ¿cómo interactúan? ¿Somos como un fantasma en una máquina? Es una imagen muy gráfica, pero Descartes la rechaza explícitamente. Dice que no estamos en nuestro cuerpo como un piloto en su navío. ¿Por qué no? Si fuera así, cuando el cuerpo sufre un daño, lo percibiríamos con el intelecto, de forma fría, como un capitán ve una rotura en el casco de su barco. Pero no es así. No, claro. ¿Sentimos dolor? Sentimos dolor, sentimos hambre, sentimos sed, y para él, estos sentimientos son la prueba de que no somos un piloto en un barco, sino que estamos, y cito, tan estrechamente unidos y confundidos y mezclados con él que formamos como un solo todo. ¿Y cómo explica esos sentimientos entonces? Si no son ni del cuerpo ni del alma. Los llama confusos modos de pensar. Son experiencias que no pertenecen ni al alma pura ni al cuerpo puro, sino que surgen precisamente de esta unión íntima y, a decir verdad, algo misteriosa. El dolor es una experiencia mental confusa que nos informa de un daño en el cuerpo. Es la forma que tiene el alma de sentir el cuerpo. Eso es. Es fascinante. Por un lado lo separa radicalmente y por otro admite que su unión es tan íntima que crea experiencias que no se pueden explicar desde ninguna de las dos partes por separado. Parece casi una contradicción. Es la gran tensión de su sistema, y él era consciente de ello. La explicación de cómo se produce exactamente esa interacción fue algo que nunca resolvió de forma satisfactoria para sus críticos. Pues el viaje ha sido increíble. Partimos de esa sensación de caer en aguas profundísimas, donde la duda radical lo disuelve todo. De ahí nos agarramos a la única roca firme, la certeza del yo pienso. El cogito. Y sobre ese único punto, Descartes reconstruye todo un universo, con la existencia de un Dios no engañador como garantía de que podemos fiarnos de nuestra razón para conocer el mundo. Y es importante recordar el propósito final de todo este esfuerzo monumental. No era un mero ejercicio intelectual para encerrarse en una torre de marfil. Descartes creía firmemente que este nuevo método permitiría al ser humano convertirse en dueño y poseedor de la naturaleza. O sea que el objetivo era práctico. Profundamente práctico y optimista, mejorar la vida humana, sobre todo a través de la medicina, para liberarnos de una infinidad de enfermedades e incluso de la debilidad que la vejez nos trae. O sea que en el fondo de toda esta metafísica hay un proyecto casi prometeico de progreso y dominio humano sobre la naturaleza a través de la ciencia. Totalmente. Y todo este sistema nos deja con una imagen muy concreta del ser humano, un alma inmortal, indivisible, puramente pensante, que es radicalmente distinta del cuerpo-máquina al que está unida temporalmente. Experiencias más viscerales y, se podría decir, más humanas, el dolor, el placer, el amor, el odio, todas las pasiones, son el resultado inevitable de la confusa mezcla de esa alma pura y ese cuerpo mecánico. Lo que nos deja con una reflexión final bastante inquietante. Él nos presenta un alma inmortal como nuestra verdadera esencia. Pero si gran parte de lo que define nuestra humanidad en esta vida surge precisamente de esa unión, de esa confusión. La pregunta que queda flotando es fascinante. ¿Qué significaría realmente ser esa sustancia puramente pensante sin el cuerpo que define y colorea nuestra existencia?
¿Qué quedaría de nosotros mismos si nos despojáramos de esa mezcla que, para bien o para mal, nos ancla al mundo?